continuar con la última de las ponencias, tenemos aquí a Ildefonso Navarro Nuevo, que junto con José María Tomasetti son los directores de esta jornada. Licenciado en Historia por la Universidad de Málaga, comenzó su actividad profesional como arqueólogo de empresa y a partir del año 1999 ejerce de arqueólogo municipal y director del Museo Arqueológico de Estepona. Ha participado en numerosas excavaciones arqueológicas en Málaga capital, la costa occidental malagueña y Algeciras, y sus investigaciones se centran en los registros cerámicos y el poblamiento en el mundo romano, tardoantiguo y andalusí, habiendo publicado numerosos trabajos sobre el tema. De entre estas publicaciones puede destacarse por su novedad las que supusieron en su momento la dedicada a las primeras excavaciones arqueológicas en las que se identificaron los niveles bizantinos en Málaga capital y en Algeciras. Ha participado en el equipo de prospección del término municipal de Casares para la realización de la Carta Arqueológica de 2010 y las sucesivas revisiones de 2013 y 2025. Él va a hacer una ponencia a modo de conclusiones, pero lleva por título De la Cipo a Casares, historia de un paisaje. Muchas gracias, Álvaro. Ante todo, agradecerles a todos su presencia aquí. Destacar también, como han hecho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, destacar la labor y agradecérsela al Ayuntamiento de Casares por apoyar nuestro trabajo y darnos este foro para poder difundirlo y transmitirlo. También no se nos puede olvidar agradecer especialmente a los propietarios de las parcelas que nos han permitido el acceso con todas las facilidades del mundo para que pudiéramos desarrollar nuestros trabajos. Antes de nada, se planteaba ayer la posibilidad de identificar una de las fotografías de González Edo con esta edificación aquí detrás, y pensamos que la hemos localizado en el Cortijo Ferrete. Aquí hemos tratado de acercarnos a una perspectiva lo más aproximada posible, y aquí, cortando y escalando, se puede ver la correspondencia de todo lo vano exacta con la foto de Gómez Edo. La única diferencia es que en la foto moderna que se ha usado, aquí no se ve muy bien, si parece aquí que como una chimenea o algo, pero aunque está localizado el sitio donde estaban expuestas a intemperie las piezas cuando en los años 60 Gómez Edo la fotografió en el Cortijo Ferrete. Bueno, entrando ya de lleno en lo que nos ocupa, ¿qué pasó con la Cipo después de la Cipo? ¿Qué pasó con la Cipo una vez que se abandonó? La memoria de Rafael Puerta, que tiene varios cientos de piezas cerámicas y metálicas, no hemos sido capaces de identificar ni una sola posterior al siglo IV. Ni una. Y en las prospecciones arqueológicas que hemos hecho de forma bastante intensiva en todo lo que es la Acrópolis de la Cipo y alrededores, solamente hemos podido identificar una pieza, una sigilata africana, una Hayes 61, una tipología muy concreta, que está fechada entre mediados del siglo IV y mediados del siglo V. Con lo cual, estamos bastante seguros de que hacia el siglo IV es cuando se produce el abandono de la Cipo. Habría que verlo más detalladamente con intervenciones arqueológicas, pero parece que esa es la fecha en la cual se abandona la Cipo. Cuando decimos que se abandona una ciudad, tienen que entender que no ocurre de la noche a la mañana. No hay evidencia de que aquí haya habido un acontecimiento traumático que haya ocasionado un abandono repentino de la ciudad. Tenemos más bien que pensar en que un cambio, siempre gradual por supuesto, en las circunstancias políticas, económicas, sociales, va propiciando que se va abandonando poco a poco, sobre todo, muy posiblemente, ya lo comentábamos ayer, las élites municipales ya no encuentran en la ciudad las ventajas que encontraban en época altoimperial.
Con lo cual abandonan la ciudad, se van a sus grandes residencias, sus grandes villas, donde siguen manteniendo la representación que la ciudad hacían con ese evergetismo, con esa erección de estatuas, de edificios públicos, esa representación. La hacen en la villa de otra manera, va cambiando, igual que va cambiando en paralelo a toda la estructura económico, socio-política. Y al final ese proceso pues culmina con el abandono total de la ciudad. Ya les digo que posiblemente fuera hacia el siglo IV. De todas formas, en cuanto a los edificios de espectáculo, no sería raro un abandono incluso anterior. También ocurre que cuando dejan de darse estas coordenadas socioeconómico-políticas para la celebración de estos espectáculos públicos, pues se abandonan estos edificios y se convierten en cantera de piedra, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Málaga, una ciudad en la que ya en el siglo III se erigen unas murallas que reaprovechan una gran cantidad de sillares extraídos del teatro romano. Podemos incardinar todo eso con las explicaciones que nos ha dado ante Alejandro en cuanto a que estos edificios públicos de espectáculos tienen un significado en un momento muy concreto relacionado con unas élites muy concretas, y cuando cambian esas coordenadas pues dejan de servir estos edificios y simplemente se convierten en grandes canteras al aire libre. Un par de siglos después, hacia el siglo VI, ha cambiado el aspecto de la CIPO, y en las excavaciones de Puertas Tricas sí documentamos una serie de tumbas que, a pesar de que tienen muy escasos ajuares, por la tipología de las tumbas, por la imposición de los enterramientos en decúbito supino, orientado con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este, y algunos ajuares consistentes sobre todo en alguna pequeña jarrita, se podían ubicar cronológicamente, un rito evidentemente cristiano, y se podían ubicar grosso modo entre los siglos VII y VIII. O sea, hay un paréntesis durante el cual la ciudad parece que puede estar abandonada, y se reutiliza el espacio que, por lo que estuvimos también comentando ayer, podría pertenecer al foro o a esa zona cercana a ese templo de Augusto, y se reaprovecha para este uso funerario. La inteligencia artificial nos da este aspecto ya de una ciudad completamente en ruina, totalmente arruinada, pero que en algún punto se ubica esa necrópolis, que en la mayor parte de los cementerios de esta época, cementerios cristianos de primera época, los siglos VI, VII y VIII, suelen ubicarse alrededor de un edificio cultural, un edificio de rito cristiano. De hecho, tenemos algunos paralelos cercanos, como por ejemplo Arroyo Vaquero en Estepona, donde un cementerio de esta época está vinculado a unas estructuras que podrían pertenecer a una iglesia. La Basílica de Vega del Mar, con la conocidísima necrópolis que excavaron también Rafael Puertas Tricas y Carlos Posac, con el precedente de Pérez de Barrada, alrededor y dentro de la basílica, o por ejemplo en Torreblanca, en Fuengirola, donde junto a una serie de tumbas de esta época aparece una lápida de la consagración de una basílica cuyos restos no han sido encontrados, pero la lápida es inequívocamente la consagración de una basílica. Luego podríamos hipotetizar sobre la posibilidad de que las ruinas de algunos de estos grandes edificios, que incluso hoy en día son muy presentes en la CIPO, fueran utilizados 300 años después de su abandono, 200, 300 años después de su abandono, como iglesia, como basílica, incluso la posibilidad de que un posible templo pagano fuera después reutilizado como
iglesia cristiana no es nada descabellado, teniendo en cuenta la magnitud que tenían que tener estas ruinas, los restos de estos edificios, y que 20 siglos después hay uno de ellos que todavía conservan alzados bastante importantes. Imagínense, solo, entre comillas, 200 o 300 años después de su abandono. Es una época bastante desconocida en general, la tardoantigüedad. Conocemos mucho mejor los periodos inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores, tal y así que en algunos momentos se ha llegado, y hay alguna publicación de Rafael Puertas precisamente, que lo denomina la época oscura o los siglos oscuros en la historia de Málaga. Realmente poco a poco se va investigando y se va sabiendo algo más sobre este periodo. Grosso modo iría entre el siglo V, con la llegada de los bárbaros, la reestructuración de las estructuras romanas, y el siglo VIII con la llegada de los musulmanes. Ya les decía que en nuestra comarca tenemos muy poco yacimiento. Aquí ven algunos de ellos, con la particularidad de que, con la excepción de Arroyo Vaquero, se trata o bien de asentamiento o bien de necrópolis. No hay asentamiento junto con necrópolis. E incluso en el caso de Arroyo Vaquero, si se confirma que esos edificios pertenecen a una iglesia, esa iglesia no tendría por qué estar en un asentamiento. Aquí ven algunos ejemplos de cómo son estas necrópolis y pueden ver la similitud con lo que hemos visto incluso en los ajuares, con los ejemplos que acabó Rafael Puertas en la Cipo, y algunos más de la comarca, por ejemplo en Manilva, o también en Manilva, donde se ve perfectamente, en el caso de la célula sepultura, un tipo de sepultura excavada en la roca muy típica del campo de Gibraltar, el dominio litológico ya del fluid del campo de Gibraltar, que permite labrar estas sepulturas en la roca. Y este modelo de lajas hincada y cubierta a su vez con grandes lajas, que es más los modelos de Arroyo Vaquero o de la Cipo. Les decía antes que, por lo que estamos viendo en los trabajos que se están haciendo en los últimos años en la comarca, una vez que se abandonan ciudades como la Cipo o villas que habían sido muy florecientes entre los siglos I al V después de Cristo, el poblamiento se dispersa por el territorio en una serie de aldeas. Los investigadores que nos dedicamos a esta época, copiando posiblemente otras nomenclaturas de otros países, incluso el nombre de las casas, graben houses, pit houses, porque en otros países está más adelantado el estudio de este periodo. Se dispersaría la población, como les decía, en una serie de aldeas muy dispersas por el territorio, y que a su vez estas aldeas no tenían una estructura urbanística definida, serían más bien la agregación, la aglomeración de una serie de parcelas con sus correspondientes zonas de cultivo alrededor, separadas unas de otras, y cuyas construcciones son cabañas, ya les decía, dwelling, big houses. Nosotros en castellano les estamos llamando mayoritariamente, la mayor parte de las que aparecen, y en estas zonas son las que estamos encontrando en nuestra comarca, cabañas de fondo rehundido, porque se efectúa un rebaje en el terreno, en el subsuelo, y sobre ese rebaje se ponen unas paredes, se ubican sobre unos pequeños zócalos, o incluso sin zócalos en algunas ocasiones, y se erigen unas paredes de piedra en muy pocas ocasiones, y sobre todo de tierra apisonada y madera, lo que tiene como resultado unas estructuras muy endebles y que dejan una huella arqueológica muy débil. Son prácticamente indistinguibles en prospecciones arqueológicas, porque ya les digo, la tierra y la madera con el tiempo desaparecen totalmente, y lo único que queda es ese rendimiento en el subsuelo, que es muy difícil de detectar si no es en el curso de una excavación arqueológica. Hemos visto algunas de estas construcciones, por ejemplo la alberica. Aquí ven
una de estas cabañas de fondo rehundido. Ven que esta, por ejemplo, tiene un murete lateral, un pequeño murete de mampostería. A la izquierda un silo. Es muy frecuente que en estas aldeas aparezcan junto a estas cabañas silos para posiblemente almacenamiento de cereal en gran cantidad. O esta más reciente, excavada por los compañeros César León, Samaya Tomasetti y Cibeles Gallego, Fernández Gallego, esta de fondo rehundido también, y que nos están dando unos materiales que nos permiten fecharlas entre, ahora somos del siglo VII, VIII después de Cristo. Aquí tienen cómo podría ser la recreación del aspecto de una de estas aldeas con estas cabañas de un aspecto y de una consistencia muy endeble. Muy posiblemente la gente que se entierra en la Cipo, el siglo VII, VIII, no vive ahí. Muy posiblemente vive en una serie de aldeas dispersas por el territorio que ahora estamos empezando a conocer, y que, al igual que en Arroyo Vaquero, donde no hay población de esta época, en Vera del Mar, en San Pedro de Alcántara, donde tampoco hay un poblado de esta época, o incluso en Torreblanca, en Fuengirola, donde tampoco hay un poblado de la segunda mitad del VII y el VIII. Estas iglesias están en unos lugares centrales del territorio, incluso en algunos casos, como en Arroyo Vaquero, sobre las ruinas de una antigua villa, que es el referente espacial. Esas ruinas todavía serían un referente para los habitantes de toda esa comarca, y es el sitio donde acuden al culto cristiano y donde entierran a sus muertos, pero no es el sitio donde viven. Ya les digo que sería una especie de punto central en el territorio donde habría una serie de asentamientos muy dispersos. En esta coyuntura histórica, que es bastante más compleja de lo que he intentado resumirle, y si algunos de ustedes estuvieron en la charla que dimos en febrero aquí en Casares, recordarán que se podía trazar un esquema más complejo, porque en algunas de estas aldeas hay elementos, entre comillas, aristocráticos, o como decía Manolo Acien, pre- o protofeudales, que pueden incluso, aunque a muy pequeña escala, revivir aquellas antiguas formas de representación, de vegetismo, y erigir torres que son precedentes de las posteriores torres feudales. Entonces podía haber algunas de estas aldeas con alguna torre y alguna vivienda un poco más cuidada, que sería la residencia de estas aristocracias, pero se tienen que imaginar unas aristocracias ya muy venidas a menos, muy venidas a menos. Nada que ver con la época alto o bajo imperial. En ese contexto es cuando se produce la llegada de los musulmanes, en 711. La mayor parte de la conquista musulmana se hace a base de pactos, según los cuales, en virtud de los cuales, las poblaciones, vamos a centrarnos en nuestra comarca, podían seguir desarrollando sus actividades tal como lo hacían hacia la fecha, y podían seguir practicando el cristianismo como hacían hasta la fecha, a cambio de pagar una serie de tributos a los musulmanes que se concentrarían en unos determinados puntos, como por ejemplo la ciudad de Málaga. Estos pactos, estos acuerdos, esta forma de vida en la cual se disocian unas urbes y unos asentamientos fortificados musulmanes y un agro, un campo en el cual hay aldeas, algunas de ellas con estos componentes aristocráticos, pero cristianos que siguen practicando el cristianismo, son los que se le llaman, que le llamamos para entendernos, mozárabes. Esta situación se mantiene durante un par de siglos, pero sobre todo a partir de Ramán II,
los musulmanes empiezan a apretar y empiezan a variar las condiciones, endureciéndolas. De forma que hacia finales del siglo IX se produce una rebelión ante esas condiciones cada vez más asfixiantes para los mozárabes, para los cristianos de nuestra zona, y se unen bajo un caudillo, Omar de Hasún, que lidera una rebelión. Se produce una auténtica guerra civil, una fitna, y en ese contexto, obligados por esa situación prebélica y bélica después, una guerra que dura muchos decenios, se concentran en una serie de asentamientos que ya no son esas aldeas indefendibles. Se concentran en una serie de fortificaciones, una serie de husum, que es el plural de hisen. Para entendernos, son una especie de castillo. Lo que ocurre es que algunos de ellos tienen más defensas naturales que artificiales, o combinan defensas naturales con muros y con defensas artificiales y naturales. Hemos localizado algunas de estas fortificaciones, algunos de estos asentamientos en los cuales los mozárabes se concentran durante esta fitna. En la zona que nos ocupa, lo más interesante pueden ver que son Villavieja, que estamos viendo un yacimiento interesantísimo. Acuérdense que desde la prehistoria Pérez Suárez nos indicó la importancia del yacimiento, vuelve al repoblamiento en época alto medieval muy importante. Y en la zona de Caulé, Sierra de la Molina, Cortejica, aparecen algunos de estos asentamientos fortificados, y sobre todo hay uno muy importante por la entidad y por la extensa superficie, que es la Cosalba, muy cerquita de aquí, de Casares, del pueblo, y que posiblemente presente, como expuso ayer José María Tomasetti, aunque sea de una forma muy idealizada, pero muy gráfica, de cómo el poblamiento pasa de la Cipo a esa serie de aldeas dispersas a la Cosalba, como paso inmediatamente anterior a la fijación definitiva de Casares como centro distribuidor y organizador de la comarca y del territorio. Por aquí tenemos algunos de estos asentamientos. Uno de los últimos, una de estas últimas aldeas que fechamos en el siglo VIII en la Alberica, Estepona, sería la última aldea que hemos constatado todavía de estas aldeas abiertas, y luego ya una serie de asentamientos fortificados en sitios que por su propia naturaleza elevada necesitan muy pocas defensas, muy poco amurallamiento, como por ejemplo los reales, los realillos, o Villavieja, como les decía, Cerro del Águila, Cosalba, ya les decía, este gran yacimiento muy importante para entender la dinámica y los cambios en el paisaje histórico en la comarca de Casares, Cortejica, el yacimiento es interesantísimo, o Caulés. Al igual que para las aldeas, les digo que tenemos muy pocos datos todavía, e incluso si hay un par de aldeas que sí hemos podido acceder a datos arqueológicos, pero este tipo de fortificaciones no hemos intervenido en ninguna todavía, o sea que hay todavía muchas sorpresas y mucha información que extraer arqueológica e histórica de estos yacimientos. Como les decía, se produce el choque entre esas dos formas de entender la vida y dos formaciones socioeconómicas políticas, como es el mundo preislámico, el mundo prefeudal, que gracias a estos pactos se puede mantener hasta finales del siglo IX, principios del X, y esa formación social islámica, con capital en Córdoba, con religión musulmana, hablando árabe, con una serie de condicionantes que hacen que al final esa lucha, esa fitna, esa auténtica guerra civil se salde con la victoria de los musulmanes, del emir, y a partir del 929 califa de Ramán III, que desde Córdoba impone una nueva organización del territorio. Toda la población que estaba en estos antiguos asentamientos fortificados, fuera de las principales vías de comunicación y un poco aislados de todo, como dicen los autores de la época, los bajas al llano,
lo desencastilla, como dice José María Tomasetti, un término que le tomo prestado, desencastilla a estas gentes y las obliga a islamizarse y arabizarse en una serie de nuevos asentamientos que pueden ser pequeñas medinas, estructuras pequeñas como Estepona, pero de una vocación indudablemente urbana que cuadrarán con el tiempo en auténtica medina estructurada, y otros asentamientos como el castillo de Gaucín, que son más bien fortificaciones, medinas muy pequeñas, reducidas a castillos roqueros muy pequeños. Hemos barajado muchas veces la posibilidad de que el castillo de Casares fuera una de estas fortificaciones que se instaura a partir de la Ramón III, la segunda mitad del siglo X, y desde las cuales se ejerce el control del territorio, de las alquerías repartidas por el territorio. Pero en Gaucín sí lo tenemos claro porque los trabajos arqueológicos han dado materiales indudablemente del siglo X. Este Adaifor de manganeso indudable, y algunas de las piezas que se ven aquí se pueden perfectamente datar en el siglo X, también hay piezas ya hasta época almohade. Entonces el castillo de Gaucín lo tenemos muy claro. Pero el castillo de Casares, en primer lugar, no se han hecho intervenciones arqueológicas que nos hayan permitido acceder a niveles medievales. Con lo cual les apunto esa posibilidad, que algún día tal vez, pero que en principio no tenemos datos que lo apuntan. Hay algún fragmento de cerámica que parece, por el aspecto y por la tipología, sobre todo la pieza de más abajo, que podría ser de esta época del siglo X, pero ya les digo que lo dejen como mera hipótesis de trabajo y que no lo tenemos nada claro todavía. Lo que sí está claro es que desde esos asentamientos, Estepona, Castillo de Gaucín, tal vez Castillo de Casares, como muy hipotéticamente, se encontró un territorio en el cual se instaura una serie de alquerías de orientación agropecuaria, de las cuales se han excavado algunos ejemplos: Cerro Luis, Cortijo Fey, Plaza del Chaparro en Gaucín, muy bien caracterizados y con cerámica y material numismático como para poder fecharlas perfectamente entre los siglos X y XI. Ya más adelante, hacia el siglo XIII, es como podemos proponer con cierta solvencia, con datos, que hay un asentamiento en Casares, que ese asentamiento fortificado desde el primer momento en la zona donde estamos ahora mismo. De hecho, ahora cuando terminemos la charla y salgamos, me imagino que todos lo conocen, pero si no, a la izquierda tenemos esa perfecta atalaya desde la cual se ve el Acipo y desde la cual se ve lo fácilmente defendible que era esta fortificación por los medios naturales que tiene, ¿no? Los cortados de lo que está rodeado, que la dotan de un carácter prácticamente inexpugnable, con pocos elementos poliorcéticos, con pocos elementos de murallas, torres y puertas, se puede conseguir una superficie muy extensa y muy bien defendida. Sí, estamos seguros de estos. Sí, estamos seguros que a partir del siglo XIII existe esta fortificación, existe Casares ya como entidad, como pequeña medina, que ejerce un control de la comarca de una forma inequívoca. Y aparece también ese refrendo en las fuentes, empieza a aparecer ya en época nazarí. Esta es la propuesta que hicieron Torremocha y Sáenz de distribución, pero también hay otra de Carlos González, pequeñas diferencias, pero básicamente en eso ya estamos de acuerdo todos los investigadores en esta fortificación, de la que quedan elementos poliorcéticos muy importantes y muy patentes, esperando a que algún día se puedan sistematizar y se emprendan algunas intervenciones arqueológicas. Les decía que estamos muy seguros de estas dataciones porque ya disponemos, gracias a las prospecciones de la Carta Arqueológica de Casares, disponemos de un material que nos permite fechar sin ninguna duda piezas en los siglos XIII, XIV y XV indudablemente, y es un repertorio bastante amplio. No estamos hablando de estas tres piezas que les presenté antes que podrían ser el siglo X. Bueno, aquí tenemos un repertorio, una tipología, unas decoraciones que nos permiten afirmar con rotundidad que estamos ante piezas de los siglos XIII, XIV y XV sin ninguna duda.
Ya ven que es una abundancia de piezas y además una tipología bastante extensa. ¿Cómo sería el territorio que se articula desde Casares, esta Casares bajo medieval, a partir del siglo XIII? Pues hay una serie de alquerías por el territorio que, por ejemplo, en el caso de la zona de Corominas no sabemos si dependería de la medina de Estepona o del castillo de Casares, pero bueno, conocemos que hay allí una medina con una alquería con su propia magbara, su propia necrópolis, o por ejemplo en la zona de la Irionda tenemos una necrópolis, posiblemente la alquería está en un cerro justo enfrente, o por ejemplo la Torre de Loquesa, donde los compañeros de arquitectura accedieron a una necrópolis muy interesante, también de esta época, que deben pertenecer su enterramiento a una alquería cercana, muy cerca de la línea de costa, la zona de la actual Chunera. ¿Qué ha pasado en la FIPO durante todos estos siglos? Pues estamos hablando que hace 5 siglos que dejamos de tener referencia de la FIPO, en el siglo VIII posiblemente, y ya dejamos de tener referencia de la FIPO. Hasta el siglo XIII hemos visto que hayan pasado muchas cosas, ha habido muchos cambios de población. ¿Cómo cambia este paisaje? Pues teniendo en cuenta lo que tenemos ahora, desde luego debió ser un sitio con una ruina muy rotunda. Debió ser un sitio, un referente en el paisaje para todas las poblaciones que gravitaban alrededor de la zona. Desde luego debió ser un sitio cuya memoria no se perdió, que había una ciudad, no se perdió. Que luego los castellanos le llamen Alexipe, La Chispa, Chipre o todo nos remite a que ese topónimo nunca se perdió y que los lugareños siempre sabían que allí había habido un asentamiento, el que quiera que fuera, no tenían posiblemente muy claro la antigüedad, pero el hecho de que aparecieran epígrafes, culturas posiblemente, pues lo tenían muy en cuenta. Y el qué uso pudo tener, aparte de aprovechamiento para ganado, espada, cacería y demás, pues posiblemente cantera de materiales. De hecho, el acarreo de piedra de la FIPO hacia Casares, hacia el pueblo de Casares y hacia los cortijos colindantes, no se inició como vimos ayer en el siglo XVI o XVII, posiblemente en época islámica ya se producía el acarreo de piezas desde allí. Hay otra serie de temas que les comentaré después que me interesan especialmente, pero que son imposibles de rastrear, que serían la interpretación que hacían esta gente en época islámica del yacimiento. ¿Qué leyendas habría sobre el yacimiento? ¿Qué interpretación le daba a ese paisaje de ruina? Cosa que desgraciadamente posiblemente nunca llegaremos a saber. Bueno, a darle un poquito de prisa. Sí que sabemos un dato anecdótico y después entenderán por qué la anécdota. En estas últimas prospecciones que hemos estado haciendo hemos podido documentar la presencia de alguna cerámica islámica en la FIPO. No sabemos, porque la mayoría se concentran en la ladera oeste, no sabemos la naturaleza del asentamiento o de la frecuentación del lugar a que se debería. A modo así de hipótesis, se nos ocurría que tal vez se pudieran conectar estas cerámicas islámicas con esos muros trabajados con barro que mencionaba Rafael Puertas en la memoria, cosa que es muy aventurada porque no refiere la presencia de ninguna cerámica vidriada en sus excavaciones. Entonces sería muy aventurado, pero desde luego sí que sabemos que hacia el siglo XIII algo de presencia islámica hay en las ruinas de la FIPO. Ya les digo que no podemos todavía decirles a qué responde, a un aprisco de ganado, un cabrero, a una pequeña casuita, una pequeña alquería en la ladera oeste, no lo sabemos, pero lo que sí es, ven aquí algunas de esas cerámicas perfectamente datables hacia el siglo XIII. Lo que sí es cierto es que en la ladera este de la FIPO, Manuel Sánchez Bracho descubrió en los años 80 restos de una magbara, de una necrópolis,
con enterramiento en decúbito lateral derecho, mirando hacia el sureste, indudablemente de filiación islámica. Algunos de ellos con cubiertas de telas. Aunque la cronología así a simple vista y con los datos que le he dado es muy difícil de determinar, pero no sería de extrañar que pertenecieran a alguna de estas alquerías que en esta época se podían disponer, y hemos visto que hay cerámicas en la zona en el siglo XIII o XIV en los alrededores de la Cipo. A partir de la conquista castellana ya sí que empezamos a tener algunas referencias a cómo es el paisaje de la Cipo, qué es lo que piensan e interpretan los investigadores sobre la Cipo, y revisando algunas de las cosas que ya vimos ayer, no insistiré mucho, solamente nos interesa, por ejemplo, lo que les comentaba, se mantiene el nombre de Arechipe o derivaciones parecidas, con lo cual parece que la memoria del lugar nunca se perdió, el nombre nunca se perdió. Las descripciones románticas, un cerro descopetado, donde hay muchas ruinas de edificios que se tienden buen derecho a la fala hacia el septentrión, manifiesta señales de un antiguo paño. Imagínense en el siglo XVII, para estos viajeros, con lo difícil que sería llegar posiblemente con caballería, a caballo, a la Cipo, y en ese cerro descopetado, esas ruinas imponentes, con inscripciones, con estatuas, con grandes paredones, la impresión que causaban en los que la visitaban. Chipre, incluso Francis Carter, nuestros viajeros románticos extranjeros que recorren los caminos de Andalucía, la imagen típica del bandolero que asalta los caminos, y cómo en ese relato romántico se entremezclan estas notas de Francis Carter sobre las ruinas de un despoblado con piedras talladas, etc. Luego, ayer vimos pues algunos de estos autores y cómo a lo largo del tiempo va cambiando la mirada sobre la Cipo. Hay una mirada del erudito del siglo XVII, que en muchos casos lo que busca es dar lustre a su pueblo, a su región, y entroncarlo con ese pasado mítico, clásico, con estatuas, con inscripciones. Hay la mirada del viajero romántico por Andalucía, hay la mirada de los eruditos, de los estudiosos locales, muy implicados y muy interesados, como veíamos ayer con los antepasados de Blas Infante, de que científicos de fuera vengan, conozcan, publiquen y que eso se divulgue. Vemos, por ejemplo, la llegada de los primeros investigadores como Pierre Paris y todos los que vimos ayer, como esa mirada sobre la Cipo, esas interpretaciones sobre la Cipo, aparte del componente romántico, de ruina romántica, que no lo ha perdido, como hablábamos ayer, cómo la mirada científica ha ido cambiando, cómo las interpretaciones han ido cambiando siempre con ese mismo trasfondo. Interesante, por ejemplo, una de los autores que se mencionaron ayer, este médico de la línea, decía: no pudimos evitar la tentación de dar una vuelta por el Torrejón, que es como le llamaban a la zona del norte de la Cipo. Y en ciertos caballos que nos prepararon con el jato a la casareña, o sea, visitaron en caballo con el jato a la casareña, fíjense qué interesante etnográficamente estos datos, ¿no? Dice que no llegaron a subir al cerro porque se les hizo muy tarde, se quedaron en la alquería, que la alquería no estamos muy seguros si se refiere a la ladera este o a la ladera oeste, pero dice que encontraron muchos trozos de cerámica, algunos muy bonitos, verdes, con reflejos irisados. Y aquí les he puesto dos de las piezas que hemos encontrado en nuestras prospecciones, que son esas piezas verdes irisadas, son piezas islámicas. No hemos sido los primeros que hemos encontrado, que hemos constatado que había cerámica islámica en la ladera de la Cipo. Ya este médico le mandó una carta a Martín de Santaolalla en la que
se lo decía. Y además, siles magníficos. O sea, que también vieron, como nosotros hemos podido comprobar, la existencia de muchísimo material de la prehistoria reciente y no tan reciente. Y ya estamos terminando. Ayer se hizo un repaso, Pedro Rodríguez Oliva hizo un repaso de una serie de autores. Yo quería traer alguno más y ayer la sucesión de fotografías que presentó Pedro, que la mayoría eran en blanco y negro, y claro, ya estas son en color, ¿no? Esta no es la mejor foto de Luis Soto, la verdad. Aunque él era también así un poco austero, un poco serio, ¿no? Pero bueno, y lo mencionaba ayer Pedro, la labor tan importante que hizo Luis Soto con una serie de artículos de prensa reivindicando que los epígrafes, las tallas eran de la CIPO y que se devolvieran y demás, ¿no? Que lo tomó como un empeño personal y toda su vida estuvo muy implicado con la CIPO, con la investigación de la CIPO. Y luego es importante también que reivindiquemos en esa evolución de la mirada sobre la CIPO, de la interpretación del paisaje de la CIPO, cómo llegan investigadores nuevos que entroncamos con nuestros maestros y con las generaciones que nos han precedido y aplicamos otra mirada. Levantamos la vista tal vez un poco más de la ruina y nos interesamos más por el paisaje, no más, sino tan importante como la CIPO es el paisaje que lo circunda, es la geografía, es la geología. La arqueología ha ido evolucionando, la metodología arqueológica, como veíamos ayer, ha ido evolucionando y ahora se aplica una serie de tecnologías nuevas, de miradas nuevas sobre ese patrimonio, sobre esa ruina. Y un equipo del que estoy muy orgulloso de colaborar y de pertenecer, haciendo un trabajo muy serio sobre la CIPO, en general sobre el término municipal de Casares, incluso esa mirada que se enriquece, y hemos tenido buena muestra de ello con las intervenciones que nos han